Una niña de 7 años le susurra al dueño encubierto en un restaurante, se detiene en seco e hizo esto. El chisporroteo de las sartenes y el ruido de los platos llenaron la bulliciosa cocina de Belluna, uno de los restaurantes italianos más queridos de la ciudad. James Davidson, el dueño, estaba de pie en el mostrador disfrazado de cocinero. Su costoso reloj estaba escondido debajo de la manga de una simple chaqueta de chef blanca durante las últimas 3 semanas. Había estado trabajando de incógnito en su propio restaurante diciéndole al personal que era un nuevo superior llamado Mike. Algo lo había estado molestando últimamente, una persistente sensación de que su restaurante guardaba secretos que no podía comprender. La prisa por la cena estaba disminuyendo y James encontró consuelo en el movimiento rítmico de limpiar el mostrador de acero inoxidable. La tarea mecánica ayudó a calmar su mente, que últimamente había estado derivando hacia recuerdos que preferiría olvidar. 7 años. Era mucho tiempo, pero algunas heridas se negaban a sanar. Un suave tirón en su delantal lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia abajo y se encontró cara a cara con una niña de no más de 7 años. Llevaba un vestido de verano amarillo con flores blancas. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente trenzado con cintas a juego. Algo en ella le pareció extrañamente familiar, aunque no podía entender por qué mamá solía pedir el especial. Susurró su voz apenas audible por encima del ruido de la cocina. Lo hiciste para ella. La mano de James se congeló a medio limpiar el paño de limpieza suspendido en el aire. El especial, no solo cualquier especial, no podía referirse a ese especial. Su respiración se quedó atrapada en su garganta cuando las palabras registraron este especial en particular. No estaba en ningún menú, nunca lo había estado. Era un plato privado que había creado hace años, una receta secreta que perfeccionó para un solo cliente, una mujer que había desaparecido misteriosamente hace 7 años, dejando atrás nada más que preguntas y una silla vacía en su mesa habitual. El momento era demasiado preciso para ser coincidencia. 7 años desde la desaparición, una niña de 7 años, un plato secreto que solo 2 personas en el mundo deberían haber conocido. James miró a su alrededor. A su personal, María, su jefa de camareras, estaba arreglando copas de vino en la barra. Anthony, el chef, estaba preparando verduras para mañana. Ninguno de ellos pareció notar nada inusual en la niña o sus impactantes palabras. Sus manos temblaron ligeramente cuando dejó el paño de limpieza. Tomando una respiración profunda para estabilizarse, se arrodilló al nivel de la chica tratando de mantener su voz casual a pesar de la tormenta de preguntas que se gestaba en su mente. ¿El especial?, preguntó suavemente estudiando su rostro. ¿Cuál especial sería ese? La chica miró por encima del hombro a una anciana sentada sola en una esquina. Bus se inclinó más cerca como si compartiera un preciado secreto, el de la salsa dorada y la flor morada. Mamá dijo que sabía a recuerdos. James sintió que sus rodillas flaqueaban. La salsa de crema de azafrán, la guarnición de violetas frescas, detalles que nadie podría haber sabido, detalles que nunca compartió con nadie más, detalles que se habían desvanecido con ella hace 7 años. El restaurante a su alrededor parecía desvanecerse, el momento presente borroso con recuerdos. Intentó con todas sus fuerzas suprimir el cliente habitual que se convierte en algo más. La lección de cocina privada After Hours, el plato especial que creó solo para ella, perfeccionándolo durante semanas hasta que la hizo sonreír de esa manera en particular, y luego la noche en que desapareció sin dejar rastro, dejando nada atrás más que una comida sin terminar y un misterio que lo había perseguido desde entonces. Las coincidencias se acumulaban demasiado para ignorar. 7 años desde esa noche, una niña de 7 años que sabía cosas que ella no podía saber. Una receta secreta que había muerto con su único cliente. Su mente se llenaba de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Volvió a mirar a la niña. Realmente la miró, la forma de su nariz, la curva de su sonrisa, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba, todo extrañamente familiar. Todo imposible de ignorar. ¿A quién empezó a preguntar? Su voz se quebró, se aclaró la garganta e intentó de nuevo. ¿Quién es tu mamá? Pero antes de que la niña pudiera responder, una voz gritó desde la esquina. Bus Emma, vuelve aquí, cariño, no molestes al personal de cocina. La niña Emma le dirigió una última mirada, una mirada que parecía demasiado conocedora para sus 7 años. Luego se giró y regresó saltando a la mesa de su abuela, dejando a James congelado en su lugar, su mente dando vueltas con preguntas que no estaba seguro de querer responder, porque si esta chica era quien él pensaba que era,
Si realmente sabía sobre ese plato especial, entonces todo lo que creía saber sobre esa noche de hace 7 años estaba mal y la verdad, fuera lo que fuera, estaba a punto de cambiarlo todo mientras observaba a Emma reunirse con su abuela. James no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo, de que de alguna manera esta niña de 7 años tenía la clave para desentrañar un misterio que había atormentado a su restaurante y su conciencia durante 7 largos años. El plato especial, la desaparición, la niña que sabía demasiado. Nada de eso tenía sentido, y sin embargo todo parecía conectado de maneras que apenas estaba empezando a comprender. Mientras recogía su paño de limpieza de nuevo, sus manos aún temblaban ligeramente. James sabía una cosa con certeza: su vida estaba a punto de cambiar para siempre, todo por un susurro de una niña que no debería haber sabido nada sobre ese plato especial en absoluto. Las piernas de James se sentían pesadas como plomo mientras caminaba desde detrás del mostrador, quitándose el delantal con manos temblores. No podía dejar escapar esta oportunidad después de 7 años de preguntas. Preguntas, de noches de insomnio, preguntándose qué había sucedido. Finalmente tenía una conexión, por extraña que fuera, con la mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Arrodillándose a la altura de los ojos de la niña cerca de la mesa de su abuela, sintió que su corazón saltaba a un latido. Las luces fluorescentes del restaurante captaron sus ojos de la manera correcta y de repente no pudo respirar. Esos ojos los reconocería en cualquier lugar. El mismo tono inusual de ámbar salpicado de pequeñas manchas de oro que parecían bailar cuando sonreía, eran sus ojos exactamente como los recordaba. ¿Quién es tu mamá?, preguntó de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. El parecido era asombroso, imposible de ignorar ahora que realmente estaba mirando. Los pequeños dedos de Emma jugaban con el dobladillo de su vestido de verano mientras dudaba. No sé, admitió suavemente, una sombra cruzando su rostro joven. Nunca la conocí. La abuela dice que se ha ido. La anciana en la mesa se puso rígida, su mano apretando alrededor de su vaso de agua. Llevaba un sencillo vestido azul y un collar de perlas que seguía tocando nerviosamente como si encontrara consuelo en su suavidad familiar. Sus ojos agudos y alertas a pesar de su edad, observaban a James con una mezcla de sospecha y algo más. Era miedo. Un escalofrío recorrió la columna de James mientras estudiaba los rasgos de Emma con más cuidado. La forma de su nariz, la curva de sus pómulos, incluso la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente al pensar. Era como ver un fantasma, una versión más joven de la mujer que había perseguido sus sueños durante 7 años. Rising lentamente, James caminó hacia la cocina donde su personal estaba ocupado con sus tareas de cierre. María llamó a su camarera jefa tratando de mantener su voz firme. Esa anciana en el libro 7 con la niña pequeña. ¿Las has visto aquí antes? María lo miró frunciendo el ceño ligeramente. No. Es la primera vez que las veo. Llegaron hace aproximadamente 1 hora. La abuela pidió solo un pequeño plato de pasta. Apenas lo tocó. La niña ha estado deambulando, pero parece bastante bien educada. Le preguntó a Anthony, su chef sue, que había trabajado en el restaurante durante más de 1 década. Luego a Carmen, la anfitriona, que parecía recordar cada rostro que pasaba por sus puertas. Ninguno de ellos reconoció ni a Emma ni a su abuela, pero algo sobre su presencia se sentía inquietantemente familiar, como si pertenecieran aquí, como si estuvieran destinados a estar aquí en esta noche en particular. James regresó a la cabina, esta vez dirigiéndose directamente a la abuela. Señora, me disculpo por cualquier intrusión, pero su nieta mencionó algo sobre un plato especial cuando eso no está en nuestro menú. El rostro de la anciana palideció ligeramente. Emma tiene una imaginación activa, dijo. Rápidamente, demasiado rápido, los niños a menudo inventan historias, pero esto no es inventado. James presionó suavemente el plato que ella describió. Era real, lo creé hace 7 años para una clienta habitual, una mujer que hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado, una mujer que dejó de venir al restaurante. De repente las manos de la abuela empezaron a temblar tanto que tuvo que dejar su vaso de agua. Deberíamos irnos, anunció abruptamente tomando su bolso Emma. Cariño, es hora de irse, por favor, dijo James con la voz ligeramente quebrada. Necesito saber cuál era su nombre. Catherine.
Catherine Miche y el vaso se resbaló de los dedos temblorosos de la abuela. El agua se derramó por la mesa. Emma rápidamente agarró la servilleta secando de Spill con deficiencia practicada como si estuviera acostumbrada a cuidar a su abuela en momentos de angustia. ¿Cómo sabes ese nombre? Susurró la mujer mayor, su cara ahora ardiendo. Se supone que eres una cocinera nueva aquí. Eso es lo que me dijo mi amiga cuando sugirió que viniéramos esta noche. Dijo que había un nuevo cocinero llamado Mike que hacía una pasta maravillosa. James sintió que su fachada profesional se desmoronaba. En realidad no soy un cocinero nuevo, soy James Davidson, soy dueño de este restaurante y hace 7 años Catherine Miche venía aquí 3 veces por semana. Se sentaba en este mismo bus y creó un plato especial solo para ella, uno que nunca estuvo en el menú, y luego una noche desapareció. No nadie supo qué le pasó. La policía investigó, pero él extendió las manos con impotencia. Nada, ella simplemente se había ido. Emma levantó la vista de limpiar el agua derramada, sus ojos con motas doradas encontrándose con los de él con una intensidad que parecía mucho más allá de sus años. A veces dijo en voz baja, cuando sueño con mamá está sentada aquí y está comiendo algo que la hace sonreír y se ve tan feliz. Pero cuando intenté hablar con ella no puede oírme, sigue comiendo y sonriendo como una película que se repite una y otra vez. La abuela, la madre de Catherine, se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotaban de sus ojos. No deberíamos haber venido, susurró. No es seguro, él podría. Se contuvo, pero James ya había escuchado suficiente para acelerar su corazón. ¿Quién podría qué? Preguntó manteniendo su voz suave a pesar de la urgencia que sentía. Por favor, si sabes algo sobre lo que le pasó a Catherine. No sé nada, dijo la abuela con firmeza, aunque sus manos temblorosas la traicionaron. Y si te importa la seguridad de esta niña, no harás más preguntas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero mientras hablaba, la pequeña mano de Emma se extendió y tocó el brazo de James. El especial, dijo, su voz adquirió esa misma cualidad etérea que tenía antes. Mamá quiere que lo hagas de nuevo, dice que es importante, dice que es la clave de todo. El restaurante pareció quedarse en silencio a su alrededor, aunque James sabía que los sonidos habituales del servicio de cena continuaban. Era como si Emma y su abuela estuvieran en su propia burbuja de tiempo donde el pasado y el presente se arremolinaban juntos como ingredientes en una receta compleja. La clave de lo que James preguntó, pero él ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. La mente de James corría mientras miraba a Emma. Sus ojos con motas doradas aún contenían ese extraño conocimiento que necesitaba saber cuánto sabía realmente sobre el plato especial, sobre la comida favorita de su madre, si había alguna posibilidad de que esto pudiera llevarlo a la verdad sobre la desaparición de Catherine. Tenía que tomarla. Emma dijo suavemente acercando una silla a su cabina mientras mantenía una distancia respetuosa. Mencionaste el especial antes, ¿podrías decirme qué contenía? La abuela comenzó a protestar, pero Emma ya estaba hablando, su voz adquiriendo una cualidad casi melódica, como si recitara una historia. Querida mamá, dice que empieza con pasta hecha a mano. No espaguetis normales, sino los pequeños de concha que parecen barquitos. James sintió que le temblaban las manos, o aún había elegido específicamente esa forma de pasta porque Catherine una vez mencionó que le recordaba a navegar con su padre cuando era niña. Sigue, susurró con la garganta apretada. La salsa es la parte más importante. Emma continuó trazando con sus pequeños dedos patrones invisibles en la mesa. Primero cocinas hongos especiales, no los blancos de la tienda, sino los oscuros que crecen en el bosque. Mamá dice que huelen a lluvia de otoño. Hongos porini silvestres. James murmuró que su compostura profesional se quebraba aún más. Los había importado especialmente de Italia solo para este plato. Emma asintió con entusiasmo. Luego viene la mezcla secreta de especias. Mamá dice que eso es lo que la hizo mágica. Está la cosa roja que parece pequeños botones, granos de pimienta rosa. James proporcionó su voz apenas audible, y los hilos amarillos que cuestan más que el azafrán dorado. Pero el verdadero secreto, dijo Emma inclinándose hacia adelante con conspiración, es el polvo de flujo que huele a regaliz pero no es regaliz. Mamá dice que a nadie más se le ocurriría poner eso en la pasta. James sintió que se le doblaban las piernas. Débil tuvo que agarrarse al borde de la mesa para estabilizarse. Hinojo, pues susurró, la especia de Los Ángeles era una increíblemente rara spice, o que había obtenido de una pequeña granja familiar en la Toscana. Nunca le contó a nadie sobre su inclusión en el plato, ni siquiera a su sous chef. La cara de la abuela se había puesto pálida. Emma, cariño,
¿Cómo puedes saber todo esto que mamá me cuenta en mis sueños? Emma respondió simplemente dice que el especial fue como probar recuerdos de casa, aunque nunca había estado en Italia dice que la hizo sentir segura James, se levantó bruscamente su silla raspando contra el suelo disculpe un momento se apresuró a su oficina su mente daba vueltas la receta nunca había sido escrita excepto una vez hace 7 años anotó los ingredientes y el método en el reverso de un recibo con la intención de que fuera parte de un menú especial del día de San Valentín pero Catherine había desaparecido antes de que ese día de San Valentín llegara y guardó el recibo en sus registros incapaz de soportar la idea de servir su plato a nadie más sus manos temblaban mientras abría el archivador donde guardaba 71 años de registros de restaurantes los archivos más antiguos estaban en el cajón de abajo organizado por año y me sacó la pila de hace 7 años sus dedos rebuscando entre papel tras papel hasta que allí estaba un simple recibo fechado el 15 de octubre hace 7 años la última comida de Catherine Michey en su restaurante le dio la vuelta y se le cortó la respiración en la garganta allí en su propia letra estaba la receta del especial todos los ingredientes que Emma acababa de enumerar estaban allí incluyendo el polen de feno pero algo más le llamó la atención al final del recibo en una letra que no era la suya había una nota que nunca había visto antes gracias por hacerme sentir como en casa extrañaré esto cuando me haya ido ves ella lo había sabido de alguna manera Catherine había sabido que desaparecería esa noche James regresó a la cabina el recibo apretado en su mano la abuela estaba recogiendo sus cosas claramente preparándose para irse pero se congeló cuando vio lo que sostenía ¿de dónde sacaste eso? Exigió su voz aguda por el miedo es de la última noche de Catherine aquí James dijo en voz baja la receta está escrita en la parte de atrás la misma receta tu nieta acaba de recitar perfectamente una receta que nunca fue compartida con nadie dejó el recibo en la mesa la nota manuscrita de Catherine era claramente visible. Sabía que iba a desaparecer esa noche. ¿Por qué? Las manos de la abuela empezaron a temblar tanto que dejó caer el bolso. Su contenido se derramó por la cabina. Mientras James la ayudaba a recoger sus cosas, notó algo que le heló la sangre. Una tarjeta de visita de un investigador privado con fecha de la semana pasada. Emma, que había estado observando en silencio este intercambio, de repente habló. Mamá dice que hay más. Dice que tienes que volver a mirar los libros, no solo los recibos. Algo sobre un registro de nóminas. James la miró fijamente. Los registros de nóminas. Ni siquiera había pensado en comprobarlos en 7 años. ¿Por qué lo haría? La policía se había centrado en los clientes. En la vida personal de Catherine. Nadie había considerado. Ella tiene razón. Murmuró más para sí mismo que para los demás. Los registros personales de esa noche mostrarían quién estaba trabajando. Cada puesto. Cada descanso. Cada cambio de turno. La abuela agarró la mano de Anna. Tenemos que irnos ahora. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban endurecidos por el miedo. No entiendes con qué estás lidiando. ¿Qué harás si sabe? Estamos haciendo preguntas. ¿A quién presionó James? ¿De quién tienes miedo? Pero de la abuela. Ya estaba tirando de Emma hacia la puerta la niña miró hacia atrás por encima del hombro esos ojos familiares encontrándose con la última vez de James mamá dice Chese 15 de octubre llamó a Check que salió temprano pero regresó más tarde dice que la voz de Emma se redujo a un susurro que de alguna manera se extendió por todo el restaurante dice que no se suponía que estuviera allí esa noche en absoluto cuando desaparecieron en la noche James agarró el recibo en su mano temblorosa 7 años de preguntas y ahora las respuestas parecían precipitarse hacia él todas a la vez regresó a su oficina su mente corriendo los registros de nómina le dirían quién había estado trabajando esa noche y lo más importante, quien no debería haber estado allí en absoluto pero cuando llegó a la puerta de la oficina una sombra cayó sobre el pasillo alguien ya estaba adentro hurgando en sus archivos el corazón de James latía con fuerza cuando irrumpió en su oficina encendiendo las luces pero la figura sombría ya había huido dejando atrás un desorden disperso de archivos en su escritorio los registros de nómina de hace 7 años estaban esparcidos y varias páginas parecían faltar alguien no quería que hurgara en el pasado él pasó la siguiente hora intentando reconstruir lo que quedaba de los registros, pero faltaba información crucial. Sin embargo, un detalle le llamó la atención.
Una anotación de cambio de turno para el 15 de octubre había sido borrada toscamente, dejando un hueco sospechoso en el horario. Alguien había estado tratando de ocultar su presencia esa noche. A James le llevó 3 días localizar a la madre de Catherine. La tarjeta de presentación que vislumbró en su bolso lo condujo al investigador privado, quien a regañadientes proporcionó una dirección. Después de que James explicara la situación, se encontró parado afuera de una modesta casa suburbana. Su jardín meticulosamente mantenido con hileras de flores violetas, el mismo tipo que había usado para adornar el plato especial de Catherine. La abuela, cuyo nombre ahora sabía que era Margaret Mitchell, no pareció sorprendida de verlo. Ella estaba parada en la puerta. La tensión era visible en cada línea de su cuerpo. Me pregunté cuánto tiempo te tomaría encontrarnos, dijo en voz baja. Entra. Emma está en la escuela, podemos hablar libremente. Las paredes de la sala estaban cubiertas con fotos de Catherine de niña en su graduación universitaria y más tarde sosteniendo a una Emma recién nacida. En cada foto, sus ojos tenían esa misma notable calidez dorada que su hija había heredado. ¿Has estado investigando su desaparición?, dijo James. Notando el tablero de corcho parcialmente oculto tras una cortina cubierta de notas y recortes de periódicos, las manos de Margaret temblaban mientras servía té en delicadas tazas de porcelana durante 7 años. Admitió que la policía se rindió después de 6 meses. Dijeron que Catherine simplemente se había ido, comenzó una nueva vida en algún lugar, pero conocía a mi hija. Nunca habría abandonado a Emma. Se sentó pesadamente en un sillón, sus dedos trazando el borde de su taza de té esa noche del 15 de octubre. Catherine me llamó, estaba emocionada por ir a tu restaurante, dijo que tenía algo importante que decirte. La voz de Margaret se quebró. Nunca volvió a casa. ¿Qué quería decirme?, James preguntó con la garganta apretada. No lo sé, pero había estado nerviosa las semanas anteriores. Yampy mencionó que sentía que alguien la estaba observando en el restaurante, pero no me dijo quién. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. La policía buscó por todas partes. Interrogó a todos. Dijeron que no había evidencia de juego en la caída, pero nunca encontraron su auto, su bolso o su teléfono. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. James se inclinó hacia adelante. La noche en que desapareció. ¿Dijo algo inusual durante esa llamada telefónica? ¿Algo sobre el personal del restaurante? Margaret se tensó visiblemente. Mencionó a un camarero que le había estado prestando demasiada atención. Hacía comentarios sobre su horario. Hacía preguntas personales. Se había quejado al gerente sobre él y lo habían despedido. Hizo una pausa. Sus manos temblaban tanto que se le derramaron los dientes, pero esa noche dijo que creía haberlo visto merodeando por el restaurante otra vez. Un camarero despedido. La mente de James se aceleró. No recuerdo su nombre. Nombre. La policía lo entrevistó, pero tenía una coartada. Dijo que estaba en un bar al otro lado de la ciudad. La voz de Margaret se endureció, pero nunca lo creí. La forma en que Catherine había descrito su comportamiento no era atención normal, era obsesión. Ella se puso de pie de repente, caminando hacia un escritorio en la esquina de un cajón cerrado. Sacó un diario de cuero desgastado. Este era de Catherine. La policía lo devolvió después de que cerraron el caso. Lo leí tantas veces buscando pistas. Se lo entregó a James. La última entrada fue la mañana en que desapareció. James abrió el diario con manos temblorosas. La entrada final fue breve: yendo al restaurante de James esta noche. Finalmente lo descubrí. Los recibos que faltan, los horarios de cambio. Ahora todo tiene sentido. Dios, fui tan estúpida al no verlo antes. Tengo que decirle a James antes de que sea demasiado tarde. Si algo sucede, apese para mí. La prueba está en el almacén detrás del ladrillo suelto, y no pensaré en mirar allí. James susurró el nombre del camarero. Comenzaba con el. Margaret asintió lentamente. Mark o Mike, algo así. Solo había trabajado en él restaurante durante unos meses antes. Catherine se quejó de él. Ella dudó. Hay algo más, algo que nunca le dije a la policía porque pensé que dirían que estaba loca. Fue al tablero de corcho y corrió la cortina por completo. Entre los recortes de periódico y las notas había una fotografía que hizo de James. La sangre se le heló. Mostraba a Catherine sentada en su mesa habitual en su restaurante. Tomada desde afuera a través de la ventana,
pero en el reflejo del cristal apenas visible había una figura observándola desde la cocina. La foto estaba fechada el 14 de octubre, el día antes de que desapareciera. Catherine no tomó esta foto. Margaret dijo en voz baja que estaba clavada en nuestra casa 3 días después de que desapareciera. Sin nota, sin explicación, solo esta foto que muestra que alguien la había estado acosando. Su voz se quebró. Creo que fue al restaurante esa noche porque descubrió quién era y no podían dejar que los expusiera. James miró fijamente la fotografía, su mente acelerada. La figura en el reflejo vestía ropa blanca de cocina, pero el rostro estaba demasiado borroso para distinguirlo, pero había algo en la postura, la forma en que estaban parados. «¿Dijiste que Emma está en la escuela?», preguntó de repente. «Sí. ¿Por qué?». «Porque necesito mostrarte algo en el restaurante», el almacén que Catherine mencionó en su diario. «Creo que sé de qué ladrillo estaba hablando y creo que es hora de que averigüemos qué escondió allí». Margaret agarró las llaves de su auto, pero mientras se dirigían a la puerta, su teléfono vibró con el mensaje de texto. El color se le drenó de la cara mientras léelo. «¿Qué es?», preguntó James. «Es de una escuela». Margaret susurró que nunca llegó esta mañana. «Han estado tratando de comunicarse conmigo durante horas». James sintió que su corazón se detenía. «Alguien sabe que nos estamos acercando», dijo, «y nos están enviando un mensaje». Las manos de Margaret temblaron mientras agarraba sus llaves. «Tenemos que encontrar ese ladrillo ahora antes de que alguien más lo haga». Mientras corrían a su auto, James no podía quitarse la sensación de que la historia se repetía hace 7 años. Catherine había ido a su restaurante con pruebas de algo siniestro que nunca había dejado. Ahora su hija también estaba desaparecida, pero esta vez sería diferente. Esta vez no dejaría que la verdad permaneciera enterrada. James y Margaret corrieron al restaurante. Sus corazones latían con la misma intensidad de miedo y determinación. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. A través de las ventanas del comedor vacío, James había llamado con anticipación para decirle a su personal que tomara un descanso temprano. Bueno, lo que sea que estuvieran a punto de descubrir. No quería ningún testigo. El silencio en el restaurante se sentía opresivo, roto solo por sus pasos y el zumbido distante de las unidades de refrigeración mientras se acercaban a la puerta de la sala de almacenamiento. Margaret jadeó en el suelo. Había una pequeña cinta de pelo rosa con puntos blancos de PKA. «Esa es Emma», susurró recogiéndolo con manos temblorosas. «Lo llevaba puesto esta mañana». James probó la manija de la puerta, pero estaba cerrada. Mientras buscaba a tientas sus llaves, el teléfono de Margaret vibró de nuevo. Lo sacó. Su cara palideció mientras leía el mensaje. «Es una foto de Emma», dijo, su voz temblando. «Está durmiendo o inconsciente. Hay una nota como madre tal astilla. Algunos secretos deben permanecer enterrados». James finalmente encontró la llave correcta. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo insertarla en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido, revelando una oscuridad que parecía tragarse la luz. Del pasillo alcanzó el interruptor, pero no pasó nada. «Se ha cortado la energía de esta habitación», murmuró sacando su teléfono para usarlo como linterna. El haz atravesó la oscuridad iluminando estantes de suministros viejos y equipo olvidado. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo excepto un camino claro de huellas que conducían a la pared del fondo. «Alguien ha estado aquí recientemente». Margaret observó su voz, apenas un susurro mientras se adentraban en la habitación. El aire se espesó con el olor a humedad del abandono y algo más, algo metálico y desagradable. El rayo de luz de James captó algo en el suelo cerca de la pared del fondo, un bolso de mujer cubierto de polvo durante 7 años. La mano de Margaret voló a su boca. «Ese es el bolso de Catherine». Se atragantó con el que llevaba la noche que desapareció. Junto al bolso había una chaqueta descolorida, su color una vez rojo brillante, apagado por años de oscuridad. James recordaba que Catherine lo llevaba puesto la noche que desapareció. Recordaba haberla felicitado por cómo combinaba con el vino tinto que había pedido, pero fue lo que vieron en la pared lo que le heló la sangre. Exactamente como Emma había dicho, era un ladrillo con una grieta que parecía un rayo y estaba ligeramente suelto, sobresaliendo lo suficiente como para sugerir que había sido manipulado. «Ayúdenme con esto», dijo James entregándole su teléfono a Margaret para que sostuviera la luz. Sus dedos encontraron los bordes del ladrillo y con un gruñido de esfuerzo logró liberarlo. Detrás había una pequeña cavidad y dentro una unidad USB. Respiró, sacando una pequeña
Unidad flash envuelta en plástico y algo más, sus dedos se cerraron alrededor del pequeño cuaderno, sus páginas amarillas por la edad. Antes de que pudieran examinar sus hallazgos, un ruido en la puerta los hizo congelar a ambos. Pasos lentos y deliberados se acercaban al almacén. «Esconde a James», susurró con urgencia, empujando a Margaret detrás de un estante alto. Rápidamente volvió a colocar el ladrillo y se movió para pararse frente al bolso y la chaqueta, tratando de bloquearlos de la vista. Una figura apareció en la puerta recortada contra la luz del pasillo. «Tenía el presentimiento de que vendrías aquí hoy». Una voz familiar dijo: «Después de tu conversación con la chica, era solo cuestión de tiempo». El corazón de James se detuvo cuando reconoció la voz de Michael. Dijo con incredulidad: «Mi jefe de cocina». Michael entró en la habitación y James ahora pudo ver que sostenía algo. Un pequeño suéter rosa que Emma había estado usando esa mañana. «¿Dónde está?». Margaret exigió salir de detrás del estante a pesar del intento de James de mantenerla oculta y segura. Michael respondió con calma: «Por ahora, tal como lo era su madre hace 7 años, al menos hasta que comenzó a hacer demasiadas preguntas». Las piezas de repente encajaron en su lugar en la mente de James. Michael no había sido el jefe de cocina hace 7 años, había sido camarero, uno que había sido despedido por acosar a Catherine. Había vuelto a solicitar el puesto 6 meses después con su segundo nombre y un número de seguridad social diferente. «Número de seguridad James». Nunca había hecho la conexión. «Los registros James», dijo su voz caballo. «Tú eras el que estaba en mi oficina destruyendo la evidencia». Michael sonrió, pero no llegó a sus ojos. Catherine era lista. Se dio cuenta que estaba robando del restaurante, cambiando registros, robando de las cajas registradoras pequeñas cantidades repartidas en el tiempo, pero ella tenía pruebas. Hizo un gesto hacia la unidad USB en la mano de James. «Y ella te lo iba a decir, así que la terminaste». Margaret susurró con la voz quebrada. «Le ofrecí una opción». Michael corrigió: «Quédate callada o desaparece». Ella eligió Polly. Él sacó algo de su bolsillo, un pequeño revólver que brillaba débilmente a la luz del teléfono. «Y ahora la historia se repite, pero esta vez tendré 2 cabos sueltos que atar, 3 contando a la chica. No te saldrás con la tuya», dijo James, tratando de mantener su voz firme. «La policía lo hará». «La policía». Michael se rió. «Ya cerraron el caso, al igual que cerrarán este cuando encuentren 3 víctimas más trágicas de un robo en un restaurante que salió mal. Después de todo, este es un barrio peligroso». Pero cuando levantó el arma, una nueva voz corta la oscuridad, la voz de un niño, pero de alguna manera diferente, etéreo: «Detrás de ti». La voz de Emma dijo claramente. Michael se dio la vuelta sobresaltado, y en ese momento sucedieron varias cosas a la vez. James se abalanzó hacia adelante, derribando a Michael al suelo. El arma se disparó, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado, y a través de la puerta varios oficiales de policía con sus armas desenfundadas y los rayos de las linternas cortando la oscuridad. El FBI dejó caer el arma mientras Michael era tirado al suelo y esposado. James vio a Emma parada en la puerta flanqueada por 2 agentes del FBI. Estaba pálida pero ilesa, sus ojos dorados parecían brillar en la oscuridad. «Los amables agentes me encontraron en la estación de autobuses». Ella explicó con calma: «Mamá me dijo que me llevaría allí». Ella dijo que esperara ayuda. Miró a Michael, que la miraba con una mezcla de miedo e incredulidad. «Mamá te ha estado observando durante mucho tiempo». Ella vio todo en el caos que siguió: la evidencia siendo catalogada, las declaraciones siendo tomadas, un equipo forense completo descendiendo al almacén. James no podía quitarse la sensación de que algo extraordinario había sucedido. Si Emma realmente había sido guiada por el espíritu de su madre o simplemente había sido lo suficientemente inteligente como para escapar y buscar ayuda. Una cosa era segura: Catherine, el secreto de 7 años, finalmente había salido a la luz, y mientras veía a Emma abrazando a su abuela, esos familiares ojos dorados brillantes por las lágrimas, podría haber jurado que sintió una presencia en la habitación, cálida y agradecida como la luz del sol después de una larga tormenta. El plato especial nunca volvería a servirse, pero su propósito se había cumplido. Había ayudado a una hija a conectarse con su madre una última vez, sacando la verdad a la luz y justicia a quienes la merecían. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de investigaciones policiales, equipos forenses y cobertura mediática. El trastero de Marcos Italian Kitchen se convirtió en el centro de una intensa investigación de la escena del crimen, con expertos documentando meticulosamente cada detalle del espacio donde las pertenencias de Catherine habían estado ocultas.
Durante 71 años, la unidad USB que encontraron detrás del ladrillo resultó ser la clave de todo. Contenía registros detallados del plan de malversación de fondos de Michael, recibos alterados, registros de inventario manipulados y registros de nómina falsificados. Catherine, con su experiencia en contabilidad, había notado las discrepancias y pasó meses en silencio reuniendo evidencia. El cuaderno contenía sus observaciones escritas a mano, incluyendo fechas, horas e incidentes específicos que demostraban la culpabilidad de Michael. Más allá de cualquier duda, el equipo forense descubrió más que solo evidencia financiera en el almacén usando luminol y técnicas de detección avanzadas. Encontraron rastros de sangre que se habían filtrado en el piso de concreto a pesar de la limpieza cuidadosa de Michael hace 7 años. Las pruebas de ADN confirmaron que era de Catherine. La detective Sarah Martínez, la investigadora principal, se sentó frente a James en su oficina. Su expresión era grave mientras compartía los hallazgos. Michael Crawford, o Michael Peterson, como se le conocía en ese entonces, había estado malversando fondos de su restaurante durante casi un año antes de que Catherine se diera cuenta. Cuando lo confrontó esa noche, entró en pánico. ¿Pero cómo logró regresar? James le preguntó a su voz. ¿Cómo es que ninguno de nosotros lo reconoció? Era inteligente. Martínez explicó que, hojeando sus notas, esperó 6 meses, cambió su apariencia, usó su segundo nombre y el apellido de soltera de su madre, incluso se sometió a una cirugía plástica menor para alterar su nariz y barbilla. La verificación de antecedentes salió limpia porque usó una identidad robada, pero su mayor protección fue simplemente el tiempo. Los recuerdos se desvanecen. La gente sigue adelante. El detective empujó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba el apartamento de Michael donde habían encontrado a Emma. Una pared estaba cubierta con fotos de vigilancia de Catherine que databan de hace 7 años. Más reciente. Las fotos mostraban a Emma y a su abuela. Las había estado observando durante años, asegurándose de que sus secretos permanecieran enterrados. Cuando se dio cuenta de que Emma podría tener algún tipo de conexión con lo que sucedió, supo que tenía que actuar. James tomó la foto, sus manos temblaban. ¿Y Emma? ¿Cómo encontró realmente ayuda? Martínez se movió incómodo. Según Emma, se despertó en el apartamento de Michael y escuchó bien. Dice que escuchó la voz de su madre diciéndole que mirara en el cajón del escritorio. Encontró su billetera allí con su identificación real en la llave del casillero de la estación de autobuses. Logró escabullirse cuando él estaba en la otra habitación y corrió a la estación. Nuestros agentes ya estaban allí gracias a un aviso anónimo. Un aviso anónimo. Una mujer llamó. Martínez dijo que al revisar sus notas, la grabación es extraña, hay mucha estática, pero sabía exactamente dónde encontrar a Emma y cuando Michael la movería. El identificador de llamadas mostró que provenía de una cabina telefónica que ha estado fuera de servicio durante años. James sintió que correría por su columna vertebral recordando las palabras de Emma. Mamá ha estado viendo. La evidencia contra Michael fue abrumadora durante el interrogatorio. Finalmente se derrumbó y confesó todo. Describió cómo Catherine había descubierto su plan, como ella lo confrontó esa noche en el almacén. La discusión se volvió violenta después. Él escondió su cuerpo en un lugar remoto, que finalmente reveló a los investigadores. Catherine finalmente volvería a casa el día que la enterraron. El cielo era de un azul brillante salpicado de suaves nubes blancas, el tipo de día que Catherine amaba según su madre. La ceremonia fue pequeña, pero la presencia de los reunidos se sintió de alguna manera más grande que la multitud misma. Emma se interpuso entre James y su abuela, su pequeña mano apretada en la de Margaret mientras el ministro hablaba. De repente apretó sus manos y sonrió. Mamá está aquí, susurró. Ahora es feliz. La verdad es libre. Más tarde esa noche, James invitó a Margaret y Emma al restaurante. Lo había cerrado al público porque quería privacidad para lo que necesitaba hacer en la cocina. Reunió ingredientes que no había tocado en 7 años. Emma, dijo en voz baja, ¿me ayudarías a hacer algo especial juntos? Prepararon el plato de Catherine. Emma conocía cada paso, cada medida.
guiando sus manos cuando temblaron demasiado para medir correctamente el azafrán mientras los aromas familiares llenaban la cocina. James sintió una calidez que pensó que se había perdido para siempre. Cuando el plato estuvo listo, lo colocó en una mesa puesta para tres adornada con violetas frescas tal como lo había hecho hace 7 años. Emma dio un mordisco y las lágrimas llenaron sus ojos. Sabe a ella, susurró como sus abrazos y su risa y su amor. Margaret se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de James. Catherine siempre dijo que tu comida era mágica, que podía hacer que los recuerdos sepan a esperanza. Mientras compartían esta comida final, James notó algo extraordinario. El sol poniente que se filtraba a través de las ventanas proyectaba 3 sombras en la pared, las únicas 2 personas sentadas a la mesa con él. La tercera sombra se movió ligeramente como si alguien estuviera de pie, luego sentado y luego extendiendo la mano para tocar el cabello de Emma. Emma sonrió sin sorprenderse. Mamá dice gracias, dijo en voz baja, por mantener su especial a salvo, por ayudar a encontrar la verdad, por recordar. James miró la silla vacía donde se originó la tercera sombra. Gracias, susurró, por confiar en mí con tu hija y por nunca rendirte. Una brisa cálida barrió el restaurante. Aunque todas las ventanas estaban cerradas, llevaba el leve aroma a violetas y algo más, un perfume familiar que no había olido en 7 años. Al día siguiente James tomó una decisión, agregó un nuevo elemento al menú llamándolo el legado de Catherine. La descripción decía simplemente el amor de una madre servido con flores violetas y esperanza en memoria de la verdad que se negó a permanecer enterrada. Algunos dicen que en las tardes tranquilas, cuando la luz llega justo a tiempo, se puede ver a una mujer sentada en la mesa 7. Lleva una chaqueta roja y sus ojos tienen un flex de oro. Ella nunca ordena, ella solo sonríe mirando a su hija y al restaurante que finalmente reveló sus secretos. El caso, el archivo fue cerrado oficialmente, pero la historia sobrevivió, una historia del amor de una madre que llega más allá de la muerte, de la fe inquebrantable de una hija y de una verdad que se negó a permanecer oculta. Y en un pequeño restaurante italiano donde el aroma de la violeta a veces se mezcla con el aroma del pan recién horneado, un plato especial continúa sirviendo recuerdos, esperanza y el tipo de magia que solo el amor de una madre puede crear.